La fe, puerta a lo extraordinario. ¿Qué dice qué dice el diccionario? Como para que ubiquemos a qué vamos a estarnos haciendo, a qué vamos a estar haciendo referencia. Dice que lo extraordinario es aquello que sobrepasa los límites de lo ordinario o lo común, estableciendo un orden diferente a lo ya conocido. Como lo conocido es algo que ya no impresiona por ser lo común o corriente, lo extraordinario dice que llama la atención por ser diferente, muy diferente a lo ordinario. Yo creo que más que todo usamos la expresión extraordinaria en situaciones que no son para nosotros comunes o corrientes, quizás para ubicarlo. Si usted dice, esto es extraordinario, ¿verdad? Es interesante. Quiero decirle que la vida cristiana sobrepasa lo ordinario, lo común de la vida de las personas. Y somos llamados a una práctica de vida muy diferente a lo común, muy diferente a lo ordinario, muy diferente a lo corriente, muy diferente a lo que vemos todos los días. Por eso el tema de este mes es ese, raíces de una vida extraordinaria. Entonces lo común, o más bien lo extraordinario, difiere de lo común, difiere de lo ordinario, porque lo extraordinario más bien es muy distinto, es muy diferente. Ya vamos a ver el punto de diferencia. Y mire qué tan diferente, como para que entendamos qué tan diferente es la vida cristiana de la ordinaria vida de las personas, que cuando el apóstol Pablo habló de la vida cristiana e hizo de alguna manera una diferenciación entre lo ordinario y lo extraordinario, él va a decir lo siguiente, como para que entendamos. Dijo Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en 1 Corintios 1:18 dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz, mire, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces Pablo hace acá una diferenciación, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Entonces está hablando de dos tipos de sabiduría. Está hablando de la sabiduría del mundo
pero también está hablando de la sabiduría de Dios. Pero el énfasis en el próximo versículo, en el 1:18, dice, refiriéndose al Evangelio, dice, porque la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura. Locura, mire, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces hay una diferenciación entre lo que es la vida en el ámbito ordinario y la vida en el ámbito extraordinario. La vida ordinaria es básicamente la vida del mundo, pero la vida extraordinaria tiene que ver precisamente con la sabiduría de Dios y tiene que ver con ese poder de Dios que ha sido derramado en dicha sabiduría. La sabiduría sobre la cual está fundamentada la vida cristiana, déjeme decirle que es muy diferente a la sabiduría con la que el mundo vive. Y el punto de diferencia lo hace el tipo de fundamento. Dice que la sabiduría del mundo ocupa de fundamento la sabiduría de los hombres. Mas sin embargo, la sabiduría de los cristianos ocupa como fundamento el poder de Dios. Ahí establecemos el punto de diferencia. Hay dos tipos de sabiduría, una que caracteriza a la vida ordinaria de las personas y la otra sabiduría que caracteriza a los hijos de Dios. Fíjese, a los hijos de Dios, y dice que su fundamento es el poder de Dios. Está fundamentada en el poder de Dios. El apóstol Santiago nos aclara mejor esta verdad, y él dice lo siguiente, e igual va a ser una diferenciación entre una cosa y otra. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Mire, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Fíjese, es animal, dice, es terrenal, animal y diabólica. O sea, ahí está, hermano, nuevamente esa diferenciación. Voy a leer nuevamente Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Entonces hay una diferenciación, y luego Santiago sigue mencionando, sigue hablando y detalla lo que es la sabiduría, la sabiduría, o más bien la vida extraordinaria en el Señor. Ahora, esta vida extraordinaria en las personas, quiero decirles que no aparece de la casualidad, sino esta vida extraordinaria dice que tiene una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada se llama fe. Va a ser a través de la fe que nosotros vamos a comenzar a identificarnos, fíjese, con esa vida extraordinaria. Amén. Dice Romanos 5:1, para que captemos ese punto de entrada. Dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces vamos a decir que hay, repito, una vida ordinaria que Santiago dice que puede llegar incluso a ser animal, terrenal y diabólica. Frente a una vida extraordinaria, cuyo fundamento dice que es la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo entro a esa sabiduría? ¿Cómo comienzo a vivir esa sabiduría? Por eso decimos que hay una puerta de entrada a esa sabiduría que se llama fe. Y Pablo lo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se llama esa puerta de entrada a la vida extraordinaria? Fe. Se llama fe. Ahora, ¿qué es una puerta? ¿Qué es una puerta? Dice el diccionario que es una abertura que permite pasar de un lugar a otro. Una puerta dice que es un acceso que nos permite el salir de un lugar para ubicarnos en otro lugar muy diferente. O es un acceso que nos da la oportunidad de ingresar al interior de un lugar diferente al que hemos estado ocupando. Amén. Usted llega de la iglesia a su casa e inmediatamente quita la llave de su puerta. Usted entra a su relax, a su reposo, a su confort. Pasa de un lugar a otro. Entonces quiero decirles que la fe es tan importante porque es una puerta de entrada. Una puerta de entrada a lo que estamos llamando vida extraordinaria. Entonces dejamos en este caso la vida ordinaria, la vida común, la vida corriente, y cuando quitamos llave, fíjese, quitamos llave a través de la fe, abrimos esas puertas y comenzamos a ver un mundo extraordinario. Amén. Entonces eso es la forma como puedo plantear. Entonces la fe en la vida de un cristiano es sumamente importantísimo. Y es sumamente importantísimo porque me va a permitir conocer todo lo extraordinario que Dios ha querido mostrarme a través de su sabiduría y a través de su poder. Si yo no hago uso de la fe, entonces únicamente ese conocimiento extraordinario queda a nivel de mi pensamiento, pero no lo puedo disfrutar. Yo necesito como creyente aprender a vivir en fe, porque si yo no vivo fe, si yo no logro practicar la fe, entonces me vuelvo una persona, miembro de una congregación que vengo a escuchar lo extraordinario, pero sigo practicando lo ordinario. Amén. Entonces la idea no es quedarnos con un conocimiento de lo lindo, de lo maravilloso y de lo precioso y practicando lo que es común a todo mundo. Eso no es ningún chiste, ¿verdad? Como alguien diría.
La idea es comenzar a practicar la fe y conforme voy practicando la fe, entonces yo voy conociendo la dimensión de esa vida extraordinaria. Amén. Entonces estamos ahí, claro. Ahora la pregunta sería, entre tantas preguntas que hay, pero ¿qué es la fe? ¿Pero qué es la fe? ¿Alguien me dice qué es la fe? La certeza de lo que se espera, que es la convicción de aquello que no se ve. Mire, yo lo planteé, yo quise plantear la fe como yo la entiendo, como yo la percibo para mí mismo, ¿qué hace en mí? Entonces para mí la fe es esa credibilidad o confianza que las personas le otorgamos a la palabra de Dios, entendiendo el existir de todas las cosas según la sabiduría divina. Para mí, yo lo entiendo de esa forma. La fe es esa credibilidad o confianza que las personas le otorgamos a la palabra de Dios, entendiendo el existir de todas las cosas según la sabiduría divina. ¿Cómo entendemos que se creó el universo? Como la palabra de Dios dice. ¿Verdad que cómo entendemos es el origen del hombre? Como la palabra de Dios dice. Amén. Nosotros no le creemos a Carlos Darwin, no creemos en lo que dijo. Nosotros le creemos. ¿A quién le creemos? A la palabra de Dios. Amén. Entonces vea el punto de diferenciación. Una cosa es lo que piensa el mundo, pero otra cosa es lo que piensa el Señor. Entonces cuando para mí, cuando yo le doy credibilidad o confianza a la palabra de Dios, yo comienzo a caminar en un mundo de fe. O sea, yo no lo puedo comprobar, ¿verdad? No estuvimos nosotros al principio de la creación del mundo para decir cómo eran las cosas, pero como la palabra de Dios nos lo cuenta, entonces nosotros decimos, aunque no haya estado ahí, ¿verdad? No podría existir tanto tiempo, entonces pero yo creo que eso es así. Amén. Entonces comenzamos a levantar todo un mundo, fíjese, todo un mundo que es de fe, que es de credibilidad, que es de confianza para nosotros. ¿Por qué? Porque el testimonio de quien habló todo esto es verdad. Dice la palabra que la Biblia fue inspirada por Dios. Es inspirada, ¿verdad? Por el Señor. Y nosotros venimos, escuchamos dicho testimonio y nosotros decimos, yo creo. Amén. Dice, no, yo creo en la palabra. Yo no creo en lo que el mundo me está diciendo. Yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, eso es importante. Ahora, de hecho, el hombre explica la vida y el existir de todas las cosas según su propia apreciación, según su propio entendimiento, según su propio criterio, según su propio razonamiento. La Biblia explica la vida de acuerdo a la sabiduría divina, tal como Dios la creó, tal como Dios lo hizo. Lo que está implícito detrás de la palabra de Dios es el testimonio del Espíritu de Dios diciendo, las cosas no fueron hechas como el mundo dice, las cosas fueron hechas como Dios dice que son. Amén. Y nosotros le entendemos de esa forma. Entonces, en la medida, fíjese, yo me voy metiendo a ese mundo de fe, en la medida que voy conociendo y en la medida que voy creyendo en aquello que voy conociendo. Amén. Entonces, eso es importante. Entonces, la Biblia explica la vida de acuerdo a la sabiduría divina. Miren lo que dice Pablo a los Corintios.
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, mire, sino el espíritu que proviene de Dios. Está hablando de los creyentes. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, mire, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y me gusta lo que dice el 14. Pero el hombre natural, el hombre ordinario, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para mí ahí es donde hay esa diferenciación. Dice que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice que no las puede entender. Él lee la palabra y a lo mejor dice, yo no puedo, yo creo que esto no es así. Que hay otra forma de entender las cosas, dice. Y comienza con sus filosofías, con esto y con lo otro, a tratarle de dar una explicación a aquello que la palabra de Dios dice no es así, sino de esta forma. Y ahí es donde el hombre se separa de Dios. Entonces la fe, hermanos, la fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. Yo he escuchado mucho eso, que dice, ¿qué sentís? La fe no es un sentimiento, como muchos lo entienden, sino la forma como la fe llega a manifestarse en las personas, fíjese bien, es a través de pensamientos que aparecen en la mente, afirmando o confirmando las verdades expresadas en la palabra del Señor. Lo que quiero decir respecto a esto es que si yo voy a tratar de encontrar la fe de Dios en mí, no la voy a encontrar acá, la voy a encontrar acá, con una certeza, con una seguridad de que aquello que lo entiendo, o sea, con mi pensamiento, yo lo aseguro, lo asevero y digo, así es. Entonces la fe no la busque en el sentimiento, búsquele en el pensamiento, porque ahí es donde se va a manifestar. Ahí es donde Dios va a poner su testimonio. Y si usted lo afirma como tal, diciendo lo que entiendo de la palabra, eso es verdad, entonces es obvio que va a tocar sus emociones. Pero lo que quiero que se entienda es que para encontrar la fe, lo primero que tengo que ver no son los sentimientos, sino los pensamientos. Amén. Ahí es donde se va a aparecer. Ahí es donde se va a mostrar la fe. Entonces la fe no es un sentimiento como muchos lo entienden, sino la forma que adopta es pensamientos que van a venir a la mente. Pero cuando esos pensamientos coinciden con la palabra de Dios, nosotros los afirmamos y nosotros decimos así es, eso es verdadero. Entonces usted dice, bueno, estoy escaso, ¿verdad? Pero voy a orar, porque la palabra de Dios dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Dónde es que yo tomo fuerza? En lo que recuerdo de la palabra de Dios. Y cuando lo afirmo y digo, eso es verdad, entonces yo comienzo a moverme en ese mundo de fe. Dice, bueno, yo no tengo un trabajo, yo no tengo un empleo, mas sin embargo por la palabra sé que mi Dios es un proveedor. Yo voy a esperar en mi Dios. Yo voy a creer conforme comienzo a afirmar lo que el Espíritu va trayendo a mi mente. Entonces yo voy haciendo fuerte, fíjese, mi vida dentro de mí mismo. En fe. ¿Dónde lo aprendí?
Sería la pregunta. En la palabra. Pero lo que quiero sacar es que no es sentimiento, es pensamiento. ¿Qué pensás de esta situación? Entonces dice, bueno, pensemos lo que la palabra de Dios quiere que piense. Ah, bueno, pensémoslo de esa manera. Y cuando lo afirmamos, entonces nuestro ser interno, ¡pum!, se hace fuerte, porque estamos confesando la palabra del Señor. La palabra del Señor. Entonces es obvio que los pensamientos van a alimentar en nosotros los sentimientos. Y si creemos nosotros que nuestro Dios tiene esa capacidad de proveer, de dar o de responder según sea la necesidad y la fe que hemos puesto en su palabra, entonces es obvio que los sentimientos van a ser tocados y vamos a tener paz y vamos a tener seguridad, aún en medio pues de las dificultades. Dice la palabra del Señor, como para tener un ejemplo, dice la palabra del Señor, haciendo referencia a la fe de Abraham, quien es el padre de la fe. Dice que Abraham es el padre de la fe. Pero ¿cómo es que aprendemos de Abraham? ¿Cómo es que aprendemos de su fe? ¿Cómo se manifestó esa fe en Abraham para que nosotros podamos decir, ¿eso se puede o no se puede? Yo creo que nosotros igual podemos tener igual fe para creer en las promesas del Señor. Pero veamos qué sucedió. ¿Por qué se dijo de Abraham que era, o más bien que fue el padre de la fe? Oiga esto. Dice, después de estas cosas, estoy en Génesis, luego le digo la cita para que escuche. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese madanceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y lo dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios, así será tu descendencia. Mire, y dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. No sé si me voy a entender. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó la voz de Dios? Él tenía una realidad. Abraham pues ya era de edad. Él deseaba tener descendencia. Su mujer era una mujer ya de edad. Mas sin embargo Dios le hace una promesa. Cuando Abraham oye la voz de Dios, Abraham solo dice, Señor, ¿qué dice? Señor, te creo. Y eso es lo que nosotros necesitamos decir de la palabra de Dios. Señor, ¿cómo? Te creo, Señor. Solo eso. Señor, te creo. Yo te creo. Amén. Entonces es eso, no es complicado. Sino dice Señor, dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire, creerle al Señor en sus promesas, en sus palabras, en sus verdades, me hace un hombre de fe. Es esa fe en la palabra del Señor
que convierte a las personas no en personas comunes y corrientes, sino en personas con un carácter extraordinario. Así como lo oye. Por la fe en el Señor podemos ser capaces de levantar todo un historial de vida, pero un historial de vida extraordinario. Yo quiero leerles para que nos ubiquemos en lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11, y nosotros nos demos cuenta cómo fue el mundo o las hazañas en este mundo de fe de aquellas personas que eligieron no vivir de manera ordinaria, sino de manera extraordinaria, creyéndole a Dios en sus promesas, en sus mandamientos, en su palabra. Porque decíamos que la fe es la puerta de entrada, ¿verdad? Pero por eso explicaba, pero ¿y qué es la fe? Simplemente fe es creerle a Dios. Creer que las cosas son como Dios dice y no como el mundo dice. Y comenzar a practicar y hacer las cosas exactamente como la palabra de Dios me las enseña. Entonces vea usted, si comenzamos a leer Hebreos 11, 17, la lectura pasada era Génesis 15, 1, del 1 al 6. Vean todo lo que hace la fe. Por la fe, Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su hijo. Recordemos que Dios pidió a Abraham su hijo, ¿verdad? Y dice que él se lo ofreció. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, oiga, conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, dice, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que quiero resaltar, hermanos, es precisamente eso. Dice, por fe Abraham, por fe Moisés, por fe hicieron esto, por fe hicieron lo otro. Y esa fe es simplemente, le creyeron a Dios, le creyeron al Señor, y fueron capaces incluso de hacer grandes obras. Todo porque habían puesto su confianza en el Señor. Amén. Pero insisto, la fe no es un sentimiento. La fe es esa credibilidad, esa confianza que nosotros le otorgamos a la palabra de Dios para decir, ¿verdad?, frente a las realidades o las circunstancias, pues a quien le creo es al Señor. Amén. Solo al Señor. Entonces lo que necesitamos día con día es el avivar, fíjese, la fe, nuestra fe, siempre leyendo su palabra, identificándonos con su palabra, tratando de entender, fíjese, cómo es todo ese mundo, cómo opera, cómo se mueve, y luego únicamente diciendo eso: Señor, yo te creo, así es, Señor, así es Dios. Entonces la puerta es ¿el qué? La fe. Pero una fe no de acá, ¿verdad? O sea, no siento fe. Porque si lo hacemos por emoción, se va a dar cuenta usted que en la mañana tiene, en la tarde ya no tiene. Luego en la noche tiene, en la mañana ya no tiene. No es la emoción. O sea, es la convicción, es la certeza, fíjese, sobre todo de aquellas cosas que aparecen en la mente y que las afirmamos con nuestra boca. Cada vez que estemos ante una situación que requiera fe, lo que tenemos que hacer es pensar qué dice la palabra al respecto, compararla, y entre una cosa y otra decir, bueno, esto es lo que dice el mundo, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a creerle a Jesús, yo voy a creerle al Señor, yo no le voy a creer al mundo, yo no le voy a creer a las personas, yo no le voy a creer a esto, yo no le voy a creer a otro, yo le voy a creer a mi Señor. Amén. Entonces, pudiera, hermanos, cada uno de nosotros seguir escribiendo, mire el capítulo 11 de Hebreos, agregando todos los hechos que a través de la fe usted y yo tengamos la oportunidad de vivir para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Pero recuérdese que si voy a entrar al mundo de lo extraordinario, yo necesito pasar la puerta. Y la puerta es fe en el Señor. Amén. Póngase de pie.